Gracias. Vaya por delante el apoyo, ya no sé si decir del Grupo Parlamentario Socialista o del tripartit o del multipartit en el que formamos parte el Grupo Parlamentario. Gracias, señorías, por los aplausos. Bueno, vaya por delante este apoyo. Como nosotros, los del multipartit, somos los que nos estamos encargando de dar la mala imagen de la comunidad, yo creo que también tenemos que hacer referencia al tripartito que ha arruinado la educación en esta comunidad. Un tripartito formado por el señor Fondemora, el señor Císcar y la señora Català, que casualmente ninguno de los dos que son consellers están en esta Cámara en este momento. Les debe de interesar muy poco la transparencia de las comisiones que se solicitan. Mire, mi grupo, parte del multigrupo, solicitamos y apoyamos esta comisión de investigación más que nada porque como no nos dan información, como a lo que preguntamos no se nos contesta y como a lo que preguntamos en pleno decimos una cosa y nos responden otra, yo no voy a remontarme a leer informes que ya se han leído aquí. Sí que últimamente pues tengo la mala costumbre de revisar las actas de los plenos. Actas de los plenos en la que yo pregunto dónde están los fondos del Banco Europeo de Inversión y la señora Català empieza a hablarme de otras cosas. Es el acta del día 24 de abril cuando pregunté en una pregunta en pleno, miércoles por la tarde, porque como los miércoles algunos fallan por si no lo recuerdan, y a eso lo que me contestaron es: nosotros todo el dinero del BEI está en colegios, colegios que se pueden visitar, colegios que uno puede ir a verlos, colegios que le puedo dejar yo la relación detallada, que espero todavía, más de 600 colegios. Ustedes, cuando tuvieron la oportunidad, hicieron 77. Contestaciones de la señora Català cuando le pregunto por los 300 millones y por cómo diputados de la oposición hemos tenido que enterarnos por noticias de prensa o porque desde algún AMPA, como la del Colegio Emilio Lluch de Náquera, nos pasan la información cuando ya se han cansado de ir al síndic de Greuges y cuando ya no les hacen caso en ningún sitio. 300 millones de euros de un agujero de Ciegsa que la señora Oltra ha dado una cifra. Yo ya no me atrevo a dar ni siquiera esa cifra porque creo que serán muchos más. Una empresa con un ERE, con despidos, con mucha gente que trabajaba allí, no sabemos de qué, porque ni eran administrativos, ni eran arquitectos, ni eran nada, pero estaban allí. Creo que eran políticos o familia de alguien, pero no lo tengo muy claro. Pues de ese agujero viene ahora todo esto. Y hablando de colegios concretos, ustedes están sumando colegios que no les corresponden. Están sumando colegios que se han hecho con el plan Confianza por parte de algunos ayuntamientos que todavía esperan que se les paguen y los computan en los 611 en su listado, sobre todo escuelas infantiles. Sí, señora Barrera, le puedo dar datos de escuelas infantiles que están hechas y ustedes los computan. O les puedo hablar también de colegios que cambian los proyectos cuando ya están licitados. Luego de licitarse modifican el proyecto, luego de licitarse piden otros terrenos en otros sitios. Sí, casos que se han debatido ya aquí, el Emilio Lluch de Náquera, los colegios, el colegio de Vinaroz, el colegio de Benicarló, o el colegio de mi pueblo, donde nos hicieron gastarnos 70.000 euros en adecuar unos terrenos y ni siquiera salió a licitación. Eso sí, ¿cuántos carteles de Ciegsa Creascola están puestos? Si los carteles de Ciegsa con Creascola los han pagado de los 300 millones, justifiquen los carteles, por lo menos tendrán algo, porque carteles de esos solo les invito a ir por la ronda sur de la ciudad y ver el cartel que cada año le celebran un cumpleaños, el cartel de Jesús Patrais, que están esperando que sus alumnos puedan tener un centro en condiciones y que no lo tienen. Y una comisión de investigación donde también se nos explique lo que la señora Català dijo a mi pregunta. Van a incluir 23 centros más en la ampliación del proyecto. ¿Qué 23 centros tan prioritarios serán o tan urgentes serán? ¿No será que quieren incluir 23 centros que tenían ya hechos en algún municipio amigo o algún municipio para conseguir alguna alcaldía y ahora los tienen que justificar? Y 3 centros más fuera del proyecto, pero que también quieren que el BEI se los incluya en el proyecto. ¿Para qué? Para pagarlos. Mire, estamos cansados de que cada vez
que se inicia el periodo de sesiones, se suba aquí y se diga en esta legislatura acabaremos con los barracones. No, en esta legislatura acabarán con la educación pública, con los alumnos y con los padres. Muchas gracias. Acabat el debat, anem a passar a la votació de l'octau i últim punt de l'ordre del dia. Comença la votació. ...38 vots sí, 45 vots no, és l'octau punt de l'ordre del dia. S'alça la sessió.